Dios les bendiga, hermanos. Les saluda el hermano Eliseo en este día 11 de agosto del año 2024. Y vamos a entrar a la palabra del Señor rápidamente. Vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 10, comenzando con el versículo 1. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Vamos a ir a una escritura más. Está en el libro de Gálatas, el capítulo 3 de Gálatas. Dice así la palabra del Señor. Dice Gálatas 3:22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, William Marion Branham, venimos delante de tu presencia, Padre, pidiéndote, Dios Todopoderoso, que tú desciendas ahora con ese carbón encendido, Padre, y toques mis labios, Padre. Yo me presento delante de tu presencia, Señor, como un instrumento, Señor, para servicio. Que seas tú, Padre, trayendo el contexto de los textos que hemos leído. En el poderoso nombre del Señor, William Marion Branham. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor en este día. Quiero leer una escritura que está en el mensaje Preguntas y Respuestas, predicado en 1954, párrafo 244. William Marion Branham dice estas palabras: usted siempre mire la sombra si quiere saber lo que es el positivo. Dice, usted siempre mire la sombra si quiere saber lo que es el positivo. Yo creo que ese fue el mensaje de William Marion Branham. Él nos enseñó siempre a través de tipos y sombras. Ahora, la escritura aquí dice que la ley es la sombra de los bienes venideros. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo duró la ley? ¿Qué tanto tiempo? Mucha gente piensa que cuando Jesús vino a la tierra y derramó su sangre del Calvario, que ahí terminó la ley. Ahora, nosotros sabemos que eso fue una sombra completamente. Entonces, la ley no terminó ahí. Y miren, si usted quiere entender más sobre esto, dice el libro de Gálatas, el capítulo 3, verso 23, porque antes de que viniese la fe, ¿de cuál fe? ¿Cuál es la fe que siempre se había estado esperando? La fe que todo el mundo había esperado era la fe de rapto, la revelación de los 7 truenos. William Marion Branham dijo que en esos 7 truenos estaba la fe de rapto. Entonces la gran fe que se había estado esperando, amén, por todas las edades, las 14 edades de la iglesia que había habido, esa gran fe que se esperaba, esa gran fe de rapto. Y dice aquí la palabra del Señor: antes de que viniese la fe, antes de que viniese la revelación de los 7 truenos, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes de que obtuviéramos la gran revelación de los 7 truenos, estábamos encerrados, estábamos en cautiverio bajo la ley. Y díganme, hermanos, si usted no puede captar que eso es absolutamente la verdad. Antes de los 7 truenos, estábamos bajo un sentimiento de culpa, siempre culpándonos de todos nosotros. Y William Marion Branham dijo que las edades de la iglesia fueron edades legalistas, donde la gente estuvo bajo un tormento, bajo un sufrimiento, siempre pensando que le fallé a Dios, me voy a ir al infierno, voy a hacer esto. Pero cuando viene la revelación de los 7 truenos, dice la palabra: por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Tenía que venir esa gran revelación de la justificación, amén, donde Dios ordena, aleluya, los pasos del justo son ordenados por Dios. Antes de que viniese la fe, antes de que viniesen los 7 truenos, estábamos encerrados bajo la ley. ¿Dónde podría encontrarse Jonás antes de los truenos? Él estaba todo atribulado, diciendo: oh Dios, te desobedecí, Señor. Oh, yo debí haber ido a Nínive en vez de irme a Tarsis.
Oh Dios, te desobedecí, soy culpable, soy culpable. Pero cuando viene la revelación de los 7 truenos, dice Jonás, tú no eres culpable. Los pasos del justo son ordenados por Dios. Yo entré a ti, Jonás, y te hice a ti ir a Tarsis porque yo tenía un plan. Yo tenía un plan. Era imposible que tú llegaras en barco. Si tú hubieras llegado en barco, te hubieran asesinado inmediatamente. Pero tú tenías que llegar en su propio Dios de ellos. Tenías que llegar en un pez. Y de esa manera, Jonás, al llegar tú en un pez, entonces ellos recibieron la palabra que yo te di a ti a predicar. Aleluya. Ahí nos encontrábamos bajo la ley, angustiados, sufriendo, tristes. Pero cuando llega la revelación de los 7 truenos, somos liberados de la culpa, hermano. Porque ahí entendemos esa profunda escritura. Los pasos del justo son ordenados por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y es una vida, dijo William Marion Branham. Mensaje: Cristo es el misterio de Dios revelado. Es una vida que tú no vives por tu cuenta, sino que Él entra y la vive Él mismo. Entonces, ¿de qué podemos preocuparnos ya? Si es una vida que no estamos viviendo por nuestra cuenta, William Marion Branham ha entrado a nuestros corazones y Él está viviendo esa vida en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí la palabra dice que estábamos encerrados bajo la ley, esperando aquella gran revelación, la revelación de los 7 truenos que iba a ser revelada. Aleluya. William Marion Branham se paró en el púlpito en 1963 y estaba a punto de predicar el 7º sello. O al menos así le puso por título al mensaje, el 7º sello. Pero cuando ya iba a declarar lo que era el 7º sello, él dijo: yo no lo puedo decir. Dijo, aleluya. El 7º sello, dijo, no sé lo que es, solo sé que eran 7 truenos. Así que para nosotros, si no lo sabemos, no será revelado hasta aquel tiempo, hasta aquella hora, hasta la hora cuando tenga que ser revelado. Pero escuchen, habrá 7 voces que revelarán la gran revelación en aquel día. Aleluya. Entonces, todos estos años, las 7 edades de la iglesia, estuvimos encerrados bajo la ley. Con razón, William Marion Branham dice en el mensaje Ya ha salido el sol. Dice: todos los que estuvieron bajo la ley, encerrados bajo la ley, no sabiendo qué día deberían lavar los pies. Para ellos todo eso ha terminado. Hermanos, eso pasó en las edades de la iglesia. Se supone que eso pasó bajo la gracia. Pues William Marion Branham lo coloca, eso mismo, lo coloca bajo la ley. Todos los que estuvieron en las edades de la iglesia. Y en el mensaje Hebreos, dice William Marion Branham, la ley teniendo las sombras de los bienes venideros. La ley con sus bautismos. Mostrando que en las edades de la iglesia es donde hubo bautismos, no en las edades de la iglesia judías o hebreas, sino en las edades de la iglesia gentiles. Ahí fue donde hubo bautismos. Y William Marion Branham dice en el mensaje Hebreos, dice: la ley teniendo las sombras, la ley con sus bautismos. Eso muestra, hermanos, que estamos hasta este último día, hasta que llegó la revelación de los truenos. Aquí lo dice, lo voy a leer otra vez. Pero antes de que viniese la fe, aleluya, la fe de rapto que está en los truenos. Así lo dijo William Marion Branham. Antes de que viniese la fe de rapto, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella revelación que iba a ser revelada. Oh, aleluya, hermanos. Todas las edades de la iglesia estuvimos encerrados todo el tiempo hasta el día. Amén. Que Dios levantó al profeta mensajero para revelar esos 7 truenos. Hasta ese día terminó la ley para ti. Por eso es que tú puedes descansar cuando la revelación de los truenos llega a tu vida. Porque te das cuenta que no has sido tú, hermano. Ha sido el Dios Todopoderoso dentro de ti, guiándote todo el tiempo. Porque los pasos del justo son ordenados por Dios. Aleluya. Y los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Yo sé que mucha gente difiere en este punto conmigo, pero no difieran eso, porque es un halago. Eso debería ser un halago, porque estás siendo contado como un justo, o estás siendo contado como un hijo de Dios. Si tú no quieres ser guiado por el Espíritu de Dios y no quieres que tus pasos sean ordenados por Dios, entonces no tendrías que ser un hijo de Dios o no ser un justo.
Pero donde tú te autonombres un justo o te autonombres un hijo de Dios, la Biblia dice, William Marion Branham dice, los pasos del justo son ordenados por Dios. Entonces, aquí la ley no duró 7 edades de la iglesia judía. La ley duró hasta que llegó la revelación de los 7 truenos. Y la Biblia dice, la ley teniendo las sombras. Y William Branham dice, ¿quieres saber qué es el positivo? Mira la sombra. En esta tarde yo quisiera titular a este mensaje, el misterio de la sombra. ¿Qué gran misterio tiene esta gran sombra? Mire, William Marion Branham declaró a Jesús de Nazaret. Dijo, todas las profecías, todos los corderitos que murieron en el Antiguo Testamento eran una sombra de Cristo en la cruz. Todo fue una sombra previa de la cruz. Todo fue una sombra del Calvario. Todo fue una sombra de Cristo. Entonces, hermanos, la sombra es una sombra de un positivo. Eso está tremendo. O sea, la sombra se supone que debe ser una sombra de un positivo. O sea, la sombra anuncia el positivo. La sombra está anunciando algo y está anunciando un positivo que viene. Y cuando Jesús nació y cuando murió en el Calvario, todo lo que pasó en el huerto del Edén, cuando Dios mató a aquellos corderitos, cuando Abel le cortó la yugular al cordero, amén, sobre aquella piedra, todos los corderitos que murieron bajo mano de los sacerdotes, toda la vaca lazana que fue quemada, fue una sombra de Cristo del Calvario. Entonces, había como unas 2000 razones para llamar al Calvario el positivo. Había miles de razones para llamar al Calvario el positivo. Y mi hermano, desde el Calvario, por todas las edades de la iglesia, estas edades que estaban bajo la ley, mientras no llegara la revelación de los 7 truenos, el Calvario era absolutamente el positivo. Y hermano, hace tiempo prediqué 7 truenos, misterios que ni los ángeles conocían. Hermanos, esto es algo glorioso, porque cuando se habló del 7º sello, que era la venida del Señor, cuando se habla de este 7º sello, Jesús dijo, y William Branham lo repitió, es algo que ni los ángeles conocen, solo mi Padre que está en el cielo. Y William Branham, cuando estaba aquí en la tierra en 1963, dijo, misterios, 7 truenos, que ángeles no saben nada al respecto. Pero ahora, a lo que quiero entrar, es que William Marion Branham, Dios tomó sus labios tan tremendamente. Usted no vaya a pensar que eso fue cualquier cosa, no, Señor. Si usted piensa que eso fue cualquier cosa, entonces hay algo mal con usted. No, hermano. El día que William Marion Branham dijo, si todas las cosas de la Biblia que pasaron en el Antiguo Testamento fueron sombra de las cosas por venir, ahora entonces Cristo es la sombra de las cosas por venir. El día que William Marion Branham declaró a Cristo como una sombra, oh hermano, eso fue demasiado grande, fue demasiado glorioso, demasiado confuso para millones. Eso fue suficiente para que miles y miles o millones de cristianos rasgaran sus vestidos, porque se les estaba colocando a Cristo allí en el Calvario, goteando sangre, se estaba colocando como una sombra. ¿Por qué yo digo el misterio de la sombra? ¿Por qué estamos diciendo que el misterio de la sombra? Porque hermanos, esta sombra es muy extensa. Esta sombra es muy grande. Amén. Cuando Cristo vino y derramó sangre del Calvario y todo eso, hermanos, estaba reflejando lo que Dios haría bajo un positivo. Cuando allá en Belén, hermanos, se alinearon las 3 estrellas sobre aquel bebé. Si cuando William Branham dijo, Cristo es la sombra, en ese momento, hermanos, el positivo quedó hacia el futuro. Entonces aquellas estrellas alineadas sobre Jesús de Nazaret eran una sombra de otras 3 estrellas que se alinearían
sobre un positivo. Amén. La segunda vez que aconteciera ya no sería sobre una sombra, sería sobre el positivo. Amén. En 1909 a las 5 de la mañana, ahí estaba el positivo en pañales y había 3 estrellas alineadas. William Marion Branham en el positivo, que estaba cumpliéndose la venida de Cristo a la tierra. Cristo había descendido a la tierra. ¿Qué se estaba cumpliendo? Se estaba cumpliendo la escritura que era Jehová en pañales. Cuando William Marion Branham nació, ese era Jehová en pañales. Usted dice, pero cuando Jesús nació, William Branham dijo Jehová en pañales. Sí, pero cuando lo declaró una sombra, entonces esa expresión queda hacia el futuro cuando aparezca el positivo. Y cuando las estrellas se alinearon en Kentucky, ahí estaba Jehová en pañales, el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Estaba como un bebé recién nacido en esa cabaña de troncos en Kentucky. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cristo, cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, era una sombra. Pero entonces, hermano, dijo William Marion Branham, usted tiene que mirar la sombra para poder ver el positivo. Lo voy a volver a leer. Usted siempre mire la sombra si quiere saber lo que es el positivo. Ahora entonces, Jesús, cuando vino a la tierra en forma de sombra, lo llamaron, los hermanos de las edades de la iglesia, lo llamaron la primera venida de Cristo. Así se la llamó, la primera venida de Cristo. Pero para nosotros, cuando William Marion Branham nació, para nosotros, sabiendo que aquella era una sombra y la sombra desaparece, para nosotros la primera venida de Cristo fue en William Marion Branham. Esa fue la primera venida de Cristo. Usted dice, pero yo quiero ver, William Branham dice, usted siempre mire la sombra si quiere saber lo que es el positivo. Hay otras escrituras que traigo aquí, quizás las voy a omitir. Es como cuando William Branham dice, si una mano se viene acercando y tú ves la sombra de la mano, cuando ves la sombra, dice, te das una idea de lo que es el positivo. Porque no sería muy correcto que la sombra trajera 10 dedos y cuando llegara fuera una mano de 5 dedos. Si viene una mano acercándose y se ve la sombra, usted puede ver los 5 dedos de la mano. Para cuando llegue el positivo, usted tiene una idea de lo que era el positivo al ver la sombra. Y eso es lo que yo quiero entrar en esta mañana. El misterio, o en esta tarde, el misterio de la sombra. Oh, hermanos, eso es algo muy glorioso. Le voy a decir por qué. Porque todo lo que pasó con Jesús de Nazaret, todo lo que pasó con su vida, sería una sombra completa, una sombra entera del programa de redención de Dios. Una sombra completa de su programa de redención. Y todo lo que le pasó a Jesucristo, a Jesús, todo tienes que mirarlo para ver cómo será el positivo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Le voy a decir una cosa. Cuando William Branham para nosotros vino la primera vez, para nosotros fue la primera venida de Cristo. Entonces un día William Marion Branham dice, yo cabalgaré esta vereda una vez más. ¿Qué estaba anunciando? Se estaba anunciando la segunda venida de Cristo. Porque para nosotros que sabemos que Jesús era una sombra, William Branham es Cristo completamente. Dios y Cristo son la misma persona. Así es que William Branham es Cristo, es la unción, es el Logos. Y cuando él dijo, yo cabalgaré esta vez una vez más, ahí Cristo anunció su segunda venida a la tierra. Usted dice, hermano, la Biblia dice en Isaías 61, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para darle libertad a los cautivos. O sea, me ha ungido para hacer el bien y para predicar el año de la buena voluntad de Jehová. Cuando William Marion Branham nace y comienza su ministerio, si usted se fija, se parece mucho
su ministerio a Isaías capítulo 61. Porque mire, déjeme leerla rápidamente la escritura esa. Dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados y de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová. Hermanos, observe lo que dice la última mitad del versículo 2. Y el día de venganza del Dios nuestro. William Marion Branham dijo, ahí se encuentra la primera y la segunda venida de Cristo. Era la primera y la segunda venida. Y cuando Jesús leyó la escritura, Él leyó la mitad del versículo 2. No lo leyó todo, porque la segunda parte del versículo correspondía a su segunda venida. Pero cuando William Branham aparece en la tierra, si usted se fija, parece que está repitiendo Isaías 61 del verso 1 hasta el 2. Porque William Branham trajo libertad a los cautivos. William Branham trajo libertad y dio apertura de cárcel a los presos. William Branham estaba cumpliendo esa parte, porque para nosotros la venida de William Marion Branham es la primera venida de Cristo. Pero ahora todo lo que tú quieres saber de la primera venida de Cristo, tú tienes que ir a lo que pasó en el Calvario. Tienes que ir a lo que pasó allá en Belén. 3 estrellas se alinearon. Ok, cuando venga Cristo por primera vez, porque aquello de Belén fue una sombra, habrá 3 estrellas a alinearse. Cuando Cristo era un adulto, una luz descendió del cielo y posó sobre su cabeza. Amén, esa fue la primera venida de Jesús. Tú quieres identificar a la primera venida de Cristo, pues tienes que ver una luz sobre la cabeza de William Marion Branham, porque esa fue su primera venida. Amén. Usted vea la sombra para que se dé una idea de lo que será el positivo. Bendito sea el nombre del Señor. Allá en la sombra, Jesús levantó sus manos, dijo: tempestad cesa. Y acá en el positivo, William Branham levanta sus manos y dice: tempestad cesa y sol brilla por 4 días. Aquí estaba nuestra primera venida de Cristo. Pero el misterio de la sombra, ahí le va lo que quiero hablar. El misterio de la sombra es que cuando Jesús vino la primera vez, Jesús también prometió regresar por segunda vez. Y ese es el gran misterio, porque la sombra, Jesús de Nazaret, Cristo, tiene primera y tiene segunda venida. Así como el positivo, William Branham, tuvo una primera venida en Kentucky y prometió cabalgar esta vereda una vez más, prometió una segunda venida. Jesús de Nazaret, en su primera venida, prometió una segunda. Él dijo que volvería a la tierra. Entonces, este es el secreto más grande. Ahora, si tú quieres conocer cuál es la segunda venida de William Branham, cómo aparecerá William Branham en su segunda venida, es mejor que vayas a la sombra. Tenemos una sombra de la segunda venida de Cristo también. Oh, hermano, ¿cómo es eso, hermano Eliseo? Absolutamente es Jesús tiene la sombra. Tiene una primera venida y tiene una segunda venida. Porque la sombra fue tan perfecta que tenía que abarcar todo el plan de redención. Y el plan de redención era que Cristo vendría a la tierra por primera vez y derramaría su sangre. Y luego aparecería por segunda vez con un libro en la mano. Amén. Con los nombres de aquellos que redimió con su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Cristo vino la primera vez y derramó su sangre en el Calvario, esa era una sombra. Entonces, como una sombra, tiene que volver a la tierra Jesús de Nazaret con un libro en la mano. Amén. Para hacer un reclamo de aquello que pagó con su sangre en el Calvario. Hermano, eso es profundo. La sombra tiene primera y tiene segunda venida. Eso es algo fuerte.
la sombra con una primera y una segunda venida. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, de alguna manera Él vino a cerrar la ley. Él vino a darle cumplimiento al Antiguo Testamento y terminar con esa ley, a cerrar. Y Él dijo, yo no vine para abrogar la ley ni a los profetas. Vine a cumplir esa ley. Jesús, cuando vino en cierta forma como una sombra, fue el final de esa ley. Jesús era el final de algo y era el comienzo de algo. Amén. Era el final de aquello, pero en el Calvario vino el comienzo de algo. Amén. Era el final de las edades de la iglesia judías y era el comienzo de las nuevas edades gentiles. Jesús fue el final de algo y el comienzo de algo. Y William Marion Branham, cuando vino aquí a la tierra y las estrellas se alinearon, esa era la primera venida de William Marion Branham, o la primera venida de Cristo. Absolutamente. Pero quiero que capten algo. Hay muchas cosas que pasaron en la vida de William Marion Branham que solo dieron cumplimiento a la segunda venida de Jesús. Y todo lo que pasó en la vida de William Marion Branham que dio cumplimiento a la segunda venida, esa es la sombra de la segunda venida de William Marion Branham. Usted dice, hermano Eliseo, ¿usted va a probar que Jesús, sombra, tiene una segunda venida? ¿Que la sombra vino por segunda vez? Hermanos, absolutamente. Es demasiado claro, hermanos. La sombra vino por segunda vez. William Marion Branham dijo que en la primera venida de Cristo, amén, Él viene para derramar su sangre. En la segunda venida viene como juez, con una peluca blanca sobre su cabeza, para hacer un reclamo de lo que compró con su sangre. Usted, al entender esto o al escuchar este mensaje, va a captar algunas cosas de lo que pasó en la vida de William Marion Branham y cómo él estaba cumpliendo la segunda venida. William Branham estaba cerrando el ciclo de primera y segunda venida de Jesús, pero al mismo tiempo William Branham era el principio de algo. Bendito sea el nombre del Señor. William Branham era la primera venida de Cristo. William Branham era ese engrane que se eslabonaría hasta el último día con otro engrane. Primera y segunda venida, una gran cadena girando, amén. Primera venida y segunda venida. Pero Jesús, cuando vino a la tierra, ahí estaba un engrane. Esa era su primera venida y se tenía que haber una cadena que enlazara hasta la segunda venida. Y esa cadena embonó en William Marion Branham para que William Marion Branham cumpliera la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Pero esa segunda venida era una sombra. Depende en cuál engrane estés tú, hermano. Porque de Jesús a William Branham se hizo un engrane. Hubo dos engranes. Jesús era un engrane, William Branham otro engrane. Y una gran cadena los unió. Y estaban ellos girando como la rueda que gira dentro de la rueda. Como Ezequiel los vio. Una rueda girando adentro de la rueda. Pero ahí estaban esos engranes girando del Calvario hasta William Marion Branham. William Marion Branham cumpliendo la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Pero mi hermano, William Marion Branham, eso fue una sombra. Existe un positivo y el positivo es William Branham. Y debe haber un engrane de William Marion Branham hacia nosotros. Primera y segunda venida. Porque él dijo, yo cabalgaré esta vereda una vez más. Usted dice, ¿la sombra tiene una segunda venida? Esa es la razón que engaña tanto esa sombra. Esa es la razón que hay tanto engaño en la tierra, hermanos. Porque la sombra tuvo una segunda venida. Esa es la razón de tanto engaño. Mire, en 1963 tomaron fotografías hacia el cielo y retrataron el rostro de Cristo. Amén. El mismo cuadro que pintó Holman a los 33. William Marion Branham dice que es el mismo que se encuentra allá en los cielos de Arizona. Era el mismo Jesús volviendo a la tierra por segunda vez. Ahí estaba Jesús con el libro de redención en sus manos. Entonces Cristo tiene una primera y una segunda venida. Amén. Y William Marion Branham entró en ese rol de cumplir
esa segunda venida de Cristo a la tierra. Cristo aparece igual como lo pintó Holmans. Amén. Primero, porque el cuadro en la Biblia, cuando se hablaba del cuadro de redención, en la Biblia cuando se habla del cuadro de redención, se hablaba de que el cuadro de redención se componía de dos tórtolas, una muerta y una viva. A una se le cortaba la yugular. Amén. Y entonces se ponía de lado así, como si estuvieras tomando un vaso. Como si tuvieras un vaso y lo ladearas, un vaso lleno de algo, y lo ladeas para derramar lo que tiene adentro del vaso. Y se tomaba una tórtola viva y se ponía abajo la tortolita viva. Y entonces esa sangre de la tórtola muerta se derramaba, como derramar un vaso sobre la tórtola viva. Y entonces la tórtola viva la soltaban por el mundo para que esparciera esa sangre, gritando: santo, 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 santo. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted se fija en la segunda venida de esa tórtola, Jesús de Nazaret, cuando apareció sobre los cielos de Arizona, Él mismo estaba de lado. Amén. Jesús mismo estaba de lado, como si fuera a ponerse de cabeza. Aún William Marion Branham, cuando tenía la fotografía, dice que el ángel le tuvo que revelar: dale vuelta a la fotografía y ponla, gírala hacia la derecha, para que se ponga el rostro de Jesús derecho, como si estuviera parado sobre la tierra. Pero en la fotografía original, o en la fotografía, si usted mira la fotografía donde aparecen los ojos de Jesús, la tierra se mira como si estuviera vertical, de arriba hacia abajo. Así está la tierra. Pero si tú colocas la tierra como es, la cara de Jesús se ve como si Él viniera cayendo de cabeza, mostrando que eso sería la perfecta sombra cumpliéndose. La primera tórtola, Jesús de Nazaret, inclinándose como un vaso para derramar la sangre sobre William Marion Branham, la segunda tórtola. Y él corre al tabernáculo Branham y empieza a esparcir esa sangre sobre aquellos discípulos del tabernáculo Branham. La primera tórtola fue Cristo, que se le derramó, que se le cortó la yugular en el Calvario. Y la segunda tórtola la cumple William Marion Branham. Primera y segunda venida de una sombra. Amén. Por eso es que la sombra es tan perfecta. La sombra también es tan gloriosa. La sombra es tan maravillosa que el mundo entero está engañado. Se necesita, hermanos, entrar completamente al espíritu de revelación para captar que eso es una sombra. Aleluya. Vamos a entrar a unas escrituras aquí. Mire lo que dice William Marion Branham. Ahora mire esto. Qué tremendo está esto. Cuando William Marion Branham estaba bautizando a la persona número 17 en el río Ohio, una luz bajó del cielo y dijo: así como Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino de la primera venida de Cristo, tu mensaje precursará la segunda venida de Cristo. Mire qué tremendo, hermanos. Obviamente está hablando de una segunda venida de Cristo. Hermanos, si William Marion Branham cumple la segunda venida de Cristo en 1963, entonces el positivo sería Jesús de Nazaret. Porque, y fíjense, la misma voz del cielo le habló de una segunda venida de Cristo a la tierra. No de una primera, de una segunda venida. Esto muestra, una vez más, que los mismos ángeles del cielo no tenían la completa idea de lo que era el positivo o de lo que realmente era el séptimo sello. Amén. Esa voz hizo una declaración sobre la segunda venida de una sombra. Tu mensaje precursará la segunda venida. Y cuando Jesús descendió en 1963, amén, como esa gran sombra, desciende, aparece el rostro de Cristo. ¿Y qué es lo que hace en esa segunda venida? Lo primero que hace Cristo para poder revelar esos 7 sellos y pararse en el púlpito William Branham en el tabernáculo Branham, la única forma de revelar secretos es que entrando a la columna de fuego. No se puede revelar la palabra si no entras a la columna de fuego. Y cuando Moisés estaba revelando la palabra, él era Dios para el pueblo. Y cuando él salía de eso, él era Moisés otra vez. La única forma de revelar secretos es que el hombre entre a la columna de fuego.
Entonces la única forma de que Jesús pudiera revelar esos 7 sellos es hacerse carne en la persona de William Marion Branham para poder pararse en el púlpito y revelar esos sellos. Mire, hermano, Malaquías capítulo 4, Apocalipsis 10, 1 al 7, Primera de Tesalonicenses 4, 16, Lucas 17, 30, Daniel capítulo 7, verso 14. Todo eso es la misma escena. Todo eso nos habla de la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando Él viene descendiendo del cielo. Él viene como el ángel fuerte. En Apocalipsis capítulo 10, viene como su rostro era como el sol. Viene descendiendo como el ángel fuerte. Pero en el versículo 7 se hace carne. En el versículo 7 toma forma de Amós 3:7. Toma forma de carne. El mismo libro de Amós. Fíjese, el capítulo es el 3 y el verso es el 7. Apocalipsis 10 y el verso es el 7. Cáptelo. Daniel 7. Daniel capítulo 7. Pero donde aparece aquel hombre que lo acercan ante el anciano de días es en el verso 14 de Daniel. ¿Qué es Daniel? Capítulo 7 es un anciano de días descendiendo del cielo. Y abajo está un hombre, uno como hijo de hombre, que lo agarran y se lo acercan al anciano de días. William Branham dijo, los ángeles me llevaron al centro de esa nube donde estaba Jesús de Nazaret. Dese cuenta de lo que estamos hablando. Apocalipsis capítulo 10, viene descendiendo el ángel fuerte, pero donde toma carne humana es en el verso 7. Malaquías capítulo 4, Él viene descendiendo como el sol de justicia, pero donde toma carne humana es en el verso 5. Aquí yo envío a Amós 3:7. Aquí yo envío a Elías. Es cuando toma carne humana, cuando llega a la parte del profeta. Mire, déjame leer esta escritura. El mensaje se titula Hoy se ha cumplido esta escritura. Bueno, no, la brecha entre los 7 sellos, la brecha entre las 7 edades y los 7 sellos. Dice así William Marion Branham. El verso 208. Aquí viene el Cordero inmolado y se presentó. ¿Por qué? Para hacer sus reclamos sobre su redención. Amén. Oh, ¿no tienen ustedes deseos de alejarse solo a un rincón y llorar por un rato? Aquí venía un cordero, todavía sangrando. Juan, no había nadie. Ahí estaba toda la celebridad, pero no había ninguno que pudiera hacer. Así que aquí venía el cordero. Sus días de intercesión habían cesado, los días de mediación. Y en 1963, aquí va lo que voy a decir. Los días de intercesión de Jesús de Nazaret habían terminado. Habían terminado. Por algo traía peluca de juicio. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de Jesús de Nazaret. Y si usted es un creyente de los 7 truenos, sabe que eso fue una sombra. Sabemos de que lo que está hablando el profeta aquí es del 63. Sus días de intercesión habían terminado. ¿Quién es digno? ¿Qué sucede? Ahí llega un hombre ante el anciano de días, ante el que traía peluca de juicio, y toma el libro. Ahí llega el hombre que se para en la brecha. ¿Qué estamos siendo testigos de qué? Estamos siendo testigos de la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Estamos siendo testigos por fotografías, viendo el mismo rostro que Holman dibujó. Estamos siendo testigos de la segunda venida de la sombra. Amén. Es tan perfecta la sombra que por muchos años lo miramos como el positivo. Se nos hacía tan glorioso pensar en eso, pero es la segunda venida de una sombra. Dice que sus días de intercesión habían terminado.
Y William Branham lo explica, duró 7 edades intercediendo por la humanidad, pero en 1963 trae una peluca de juicio sobre su cabeza, porque sus días han terminado. ¿Quién es digno? Y en eso va el Cordero. Y toma el libro, y William Marion Branham dice, en el mensaje Almas Encarceladas Hoy, cuando habla de ese Cordero que toma el libro, déjeme ver si lo encuentro rápidamente. Aleluya. Mire cómo el profeta se expresa del plan de salvación. Dice así en la página 24 y 25 del mensaje Almas Encarceladas. Dice, Él no podía redimirlos en la cruz, porque ellos fueron predestinados en el libro de la vida del Cordero. Él tuvo que permanecer ahí para hacer intercesión hasta que esa última persona fuera completada. Y sigue diciendo, el verso 142, el antiguo, dice, no el antiguo, que solo enfoca hacia el Nuevo Testamento. Ellos han sido para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos capítulo 11. Ven, ahora la redención solamente llegó cuando el Redentor murió. Y ellos estaban potencialmente bajo la sangre de corderos, no del Redentor. No habían sido redimidos todavía hasta que viniese el Redentor. William Branham dice, la redención llegó hasta que el Redentor murió. Y sigue diciendo en la siguiente página. Dice, obsérvenlos bien, habrá mucha personificación y muchas otras cosas. Párrafo 152, almas encarceladas. Pero en verdad habrá alguien que será salvo, porque la iglesia estaba predestinada a estar sin mancha y arruga. Y ahí está, y el Cordero murió con ese propósito. Y entonces cuando el último nombre escrito en el libro fue redimido, el Cordero vino y tomó el libro. Y dice William Branham, con una voz de exclamación, dice, yo soy el que lo hizo. Yo soy el que lo hizo. William Marion Branham fue el Cordero digno que fue y tomó el libro de la mano de Jesús de Nazaret. ¿Qué es eso? Una escena de la segunda venida de Cristo a la tierra. Amén, para lo que William Branham se había preparado, para lo que el ángel le dijo, así como Juan Bautista fue enviado para preparar un pueblo para la primera venida de Cristo, tú prepararás un pueblo para la segunda venida de Cristo. Y ahora en 1963, ahí estaba Cristo con un pie sobre la tierra y otro sobre la mar, jurando que el tiempo no será más y entregándole a su séptimo mensajero el libro de los sellos. Oh, hermano, ese Cordero que fue y tomó el libro, dice William Marion Branham, yo soy el que lo hizo. Pero usted fíjese de qué estamos hablando aquí, hermano. Usted que sabe perfectamente que el Cordero derramó su sangre el día 14 al atardecer. Usted que sabe que el Cordero derramó su sangre el 24 de diciembre de 1965. Usted, ¿cómo puede imaginarse que de lo que estamos hablando el 63 sea el positivo? ¿Me entiende? Si el Calvario fue una sombra, aquí aparece Jesús y aparece William Branham yendo hacia él a tomar el libro de su mano de aquello que compró con su sangre. Entonces Jesús sería el positivo. Si lo que hizo William Marion Branham en 1963 es el positivo, entonces Jesús también tendría que ser el positivo, porque el 63 no es otra cosa más que la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Oh, hermano, ¿cómo podía William Branham pararse en el púlpito y revelarlos? Mire, William Marion Branham predicó creo fue el primer sello, donde William Marion Branham dice, hermanos, el Cordero tomó el libro, dice, de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, porque sus días de intercesión habían terminado, mostrando si hubo una intercesión, es porque hubo un derramamiento de sangre. Eso fue en el Calvario. Y el Cordero toma el libro, y William Marion Branham dice al predicar los sellos, y ahora el Cordero está parado aquí en esta noche. El Cordero tenía 2 pies. El Cordero está aquí parado con el libro en la mano. Y está comenzando a revelarlo. ¡Oh, qué gran escena! ¿Qué es lo que va a ser revelado ahí en ese púlpito en 1963? Bueno, tenemos que regresar a Apocalipsis capítulo 10
para saber qué va a ser revelado. Y Apocalipsis capítulo 10 dice: Juan, sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas, pero los días de la voz del séptimo ángel. Lo único que tenía que ser revelado cuando el Cordero le entregara el libro a William Marion Branham, o cuando el león de la tribu de Judá, el león, el juez, le entregara el libro al Cordero, al humano, a la misericordia, cuando le entregara el libro a William Marion Branham, lo único que tenía que ser revelado es esto: sella las cosas, Juan, que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Todo esto del nombre nuevo de Dios, que no es Jesucristo, sino William Marion Branham. Todo esto de quién es Dios, que no es esa sombra de Jesús de Nazaret, sino que el verdadero Dios y la vida eterna es William Marion Branham. Sella eso, Juan. Pero los días de la voz del séptimo ángel, y ahí viene William Marion Branham con el libro en la mano y se para en el púlpito y parece que lo va a decir, pero era imposible que lo dijera porque era una sombra. Eso era la segunda venida de la sombra. Era imposible que William Marion Branham declarara el séptimo sello. Era imposible que declarara los 7 truenos. Es algo que él no conocía, ni los ángeles en el cielo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Por eso no lo declaró, y por eso me paro firme de que eso fue una sombra. Y mira, vamos a seguir leyendo lo que dice William Marion Branham. Sus días de intercesión habían cesado. Entonces, hermano, esta escena, ¿para cuándo es? Es para después de la muerte del Cordero. Ahí usted no se va a extraviar. Si William Marion Branham fue el verdadero Cordero que murió el día 14 y al atardecer, porque el Cordero lo mataréis el día 14 y lo mataréis al atardecer, y hoy es el atardecer, dijo William Marion Branham. Y los que murieron bajo la sangre de Jesús de Nazaret, la sombra, sin nosotros, no pueden resucitar. Así lo dijo el santo profeta de Dios en el mensaje La Señal. Y aquí dice, sus días de intercesión habían terminado. Entonces, cuando William Marion Branham derramó su sangre en Amarillo, Texas, hubo unos días de intercesión. Y un día terminaron esos días de intercesión. Y William Branham tenía que descender con el verdadero libro de los sellos. Esos sellos que a Juan se le prohibió escribir. Sella las cosas, Juan, que los 7 truenos han hablado. Tenía que haber un día cuando el verdadero Cordero derramara su sangre. Y después de eso vendría esta escena. Después de eso, ahí es cuando ese ángel, mire lo que dice, sus días de intercesión habían terminado, sus días de mediación habían terminado. Estoy leyendo el mismo mensaje. Ahora el párrafo 209 del mensaje, la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. Párrafo 209, dice así la palabra del Señor. Ahora ahí es cuando este ángel va a estar parado. Ahí esperen a que entremos a los sellos. El tiempo no será más, correcto. Esa media hora de silencio. Observen lo que ocurre en esa media hora de silencio. En el 7º sello, el domingo próximo, Dios mediante. Ahora, él sale. ¿Para qué? Para tomar su reclamo. Oh, qué cosa. Él viene para tomar su reclamo. Ahora él ha hecho la obra de pariente. Bajó y se hizo hombre y murió. Él hizo la obra de pariente redentor, pero todavía no ha hecho su reclamo. Hermanos, aquí cuadra perfectamente con el 63 y Jesús muriendo en el Calvario. Pero escuche, usted que sabe que el verdadero pariente redentor es William Marion Branham y que murió en Amarillo, Texas. Aquí dice, él no ha hecho su reclamo. Entonces algún día William Branham tenía que venir a la tierra y hacer un reclamo. Y alguien tenía que decir quién es digno de tomar el libro de la mano de William Marion Branham y desatar esos 7 truenos. Que sea revelado quién es Dios y cómo se hizo carne. Oh, aleluya. El pariente redentor, sigue diciendo el mensaje, todavía no había hecho su reclamo. Ahora viene a la escena para reclamar sus derechos. Observen lo que sucede, por los cuales fue inmolado, porque vino para ser pariente al hombre, para morir en su lugar, para redimirlo. Hermano, todo lo que William Marion Branham está hablando, imagínatelo en Amarillo, Texas.
Si eres un verdadero creyente, imagínatelo en Amarillo, Texas. Él se hizo hombre para morir en su lugar. No te lo imagines en el Calvario, porque el Calvario fue una sombra. Pero el anciano tenía razón cuando dijo que era un león. Ven, el anciano lo llamó león porque había sido un cordero como un intercesor, un cordero ensangrentado, pero ahora él está viniendo al frente como un león. Sus días de intercesión han cesado. Y recuerden, esto viene durante la séptima edad de la iglesia, cuando los misterios de Dios serán abiertos. Ahora fíjense muy bien, esto es algo que ustedes tienen que captar bien. Él ha estado haciendo su obra de mediación, intercediendo por el creyente por 2000 años. Ve de lo que, ahora escucha, hermano, lo que William Branham está hablando. Para William Branham, Jesús era Dios. Para William Branham, en esta revelación, el único Dios que existía era Jesús de Nazaret. Por eso William Marion Branham dijo: toda persona que no crea que Jesucristo es el mismo en todo detalle, con excepción del cuerpo físico, es de la simiente discrepancia. ¿Por qué dijo eso William Branham? Porque él creía que Jesús había regresado por segunda vez, pero sin su cuerpo. Él creía que Jesús había vuelto a la tierra, pero que su cuerpo físico todavía estaba en algún lugar intercediendo. Él creía que el Espíritu de Jesús se había hecho carne para cumplir la segunda venida de Jesucristo, pero que el cuerpo de Jesús no estaba en la tierra. Piénselo, hermano. En esa forma lo creía William Branham. Esa era su revelación. Pero él mismo admitió no conocer el séptimo sello. Ahora él está dando un paso, saliendo, sigo leyendo, párrafo 212, saliendo de la eternidad para tomar el libro del título de propiedad y abrir los sellos y revelar los misterios. Cuando en el tiempo del fin. Lo pueden ver muy bien. Sigamos entonces. Ahora él abre los sellos, suelta todos los misterios. El séptimo ángel, cuyo mensaje es para revelar todos los misterios de Dios. Los misterios de Dios están aquí en estos 7 sellos. Así lo dice todo, así lo dice. Todos los misterios están aquí bajo estos sellos. Y ahora el Cordero viene al frente y cambia de ser un mediador entre Dios y los hombres y se convierte en un león. Y cuando llega a ser un león, toma el libro y esos son sus derechos. Dios lo ha retenido él mismo, el misterio, pero ahora viene el Cordero. Nadie podía tomar el libro. Todavía estaba en las manos de Dios. Ningún papa, sacerdote, lo que fuera, ninguno podía tomar el libro. Los 7 sellos no han sido revelados, ¿ven? Pero cuando el mediador, cuando su obra termina como intercesor, entonces él aparece. Y Juan, el anciano, dijo: es un león. Y él viene saliendo, véanlo, qué cosa, ven. Él sale para tomar el libro y para revelar sus misterios, para revelar los misterios de Dios, que otros han tratado de conjeturar en todas las edades denominacionales. Vean pues el séptimo ángel. Si este libro de misterios es la palabra de Dios, el séptimo ángel tiene que ser un profeta para que la palabra tenga a dónde llegar. Ningún sacerdote, papa u otra persona lo puede recibir. La palabra no viene a tales. La palabra de Dios solamente viene a un profeta. Siempre Malaquías 4 así lo promete. Y cuando él haya aparecido, tomará los misterios de Dios, donde la iglesia ha estado toda enredada a través de estas tantas denominaciones, y restaurará la fe de los hijos de nuevo de los padres. Luego vendrá el juicio sobre el mundo y la tierra será quemada, y enseguida los justos hollarán sobre las cenizas de los malos en el milenio. Así lo dice la palabra de Dios, hermano. Mire, entonces, ¿qué era ese cumplimiento? Observe usted ese cumplimiento del 63. Parece ser un cumplimiento perfecto. Pero la triste noticia para esas tradicionales es que el Cordero todavía no derramaba su sangre. Y el 63 es un reclamo que Jesús hizo por el precio que pagó del Calvario. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede cuando Cristo baja al 63? Lo he predicado tantísimos años. Ahí Jesús toma carne humana. En 1963 Jesús desciende a la tierra y toma carne humana, porque es imposible que los misterios, si van a ser revelados esos secretos, es imposible que sean revelados
por un hombre. Tienen que ser revelados por Dios mismo. Moisés dijo, para poder revelar los secretos, él tenía que entrar a la columna de fuego. O sea, mire hermano, si tú quieres hablar de hombres ungidos por Dios, lo más ungido que pueda existir es un hombre revelando secretos. Porque William Branham lo declaró, para poder revelar los secretos de Dios, para cumplir Amós 3:7, él tiene que entrar a la gloria chequina adentro de la columna de fuego. Cuando la palabra, mensaje probando su palabra, dice William Branham, cuando la palabra se une con la persona y los dos llegan a ser uno, manifiesta al Hijo del Hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, William Branham en el versículo 7 de Apocalipsis 10 tenía que hacerse carne para revelar secretos. En el versículo 5 de Malaquías 4 tenía que hacerse carne para revelar la fe de rapto a la iglesia. Y en el versículo 30 de Lucas 17 tenía que hacerse carne Jesucristo. Oh hermano, voy a leer esta escritura para ver si William Marion Branham no cumplió la segunda venida de Jesús a la tierra. Dice William Marion Branham, párrafo 253. Hoy se ha cumplido esta escritura. Dice, hoy, esta escritura, la señal de Sodoma, la señal de la supersimiente, la señal de la iglesia natural. Hoy, esta escritura se ha cumplido en vuestro medio. ¿Lo creen? La congregación dice amén. Yo les he leído las escrituras con más de una docena de evidencias que estamos viviendo en los últimos días. En la generación que verá a Jesucristo volver a la tierra. Y esta noche les digo nuevamente, hoy esta escritura se ha cumplido ante vuestros ojos. La generación que miraría el regreso de Jesucristo a la tierra. Oh hermanos, que atrasadas las iglesias del mensaje, ni siquiera creen que William Branham cumplió la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Pero esa era la segunda venida, la señal de Sodoma. Oh hermano, por eso Malaquías 4 es Jesús. Aquí está fácil para que veas la segunda venida de la sombra, que fue el 63, y la segunda venida del positivo, que viene siendo, cumpliéndose en este tiempo, porque William Branham dijo, yo cabalgaré esta vereda una vez más. Si tú quieres ver cómo vendrá William Branham por segunda vez, vigila cómo vino Jesucristo por segunda vez. Cuando Jesucristo vino por segunda vez, le entregó un libro de misterios a un mensajero terrenal. Y no conforme con eso, se hizo carne en el mensajero para poder revelar los misterios de Dios. Amén. Jesucristo se hizo carne en ese mensajero terrenal llamado William Marion Branham, para que se parara en el púlpito y revelara los 7 truenos. Pero como era una sombra, no se revelaron los 7 truenos ahí. Esos quedan pendientes para la verdadera segunda venida de Cristo a la tierra. Porque la primera venida de Jesús fue cuando derramó su sangre en el Calvario. La segunda venida es en 1963, cuando apareció su rostro en el cielo. Y William Marion Branham dijo, ahí está con una peluca blanca, Él es el juez supremo de toda la eternidad, ningún otro Dios aparte de Él. Así declaró William Marion Branham sobre esa persona que apareció el 63. Y todavía dijo que era la misma figura del rostro de Holman a los 33. Hermano, hay demasiado para que pienses que eso es el positivo. Pero solamente aquellos que conocen álgebra descubrirán que eso fue la segunda venida de una sombra. El positivo estaba por venir. El Cordero ni siquiera había derramado su sangre en 1963. Fíjese, hermanos, la señal de Sodoma. ¿Cuál es la señal de Sodoma? Lucas 17:30. Y mire cómo siguió diciendo, la señal de Sodoma, hoy esta escritura se ha cumplido. Y dice, somos la generación que verá a Jesucristo volver a la tierra. Y esta noche les digo, hoy, esta escritura, la generación que vio a Jesús volver a la tierra. Jesús prometió volver y volvió. Y cuando volvió, se hizo carne en un hombre llamado William Marion Branham.
Y cuando Él estuvo aquí en la tierra como un mensajero terrenal antes de los sellos, Él era alabado por las multitudes. Miles y miles de personas se reunían para escucharlo. Pero cuando Él ya era la segunda venida de Jesucristo, caminando sobre la tierra con dos pies, la segunda venida en forma de Amós 3:7, cuando William Marion Branham ya estaba cumpliendo Malaquías 4, como la plenitud de la deidad corporal en un hombre, cuando ya estaba cumpliendo eso, ya todos lo habían dejado. Ya era un hombre predicando en casas, predicándole a 30 y 40 hermanos en ocasiones. Ya era un hombre desechado y despreciado de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor, aquellos que pueden captar que aquello fue una sombra, porque entonces tendrás una idea de lo que será William Marion Branham en su segunda venida. Un hombre en la primera venida antes de la segunda venida de Jesús a la tierra, un hombre llamado William Branham, que con todo su corazón alardeaba de Jesús y predicaba que Él regresaría a la tierra. Hubo un hombre que fue criticado por mujeres y hombres y le decían: usted hace demasiado alarde de Jesús, usted hace demasiado alarde de Él. Hubo un hombre llamado William Branham haciendo tanto alarde de Jesús, hizo tanto alarde de Él, hasta que un día Él vino y se hizo carne en Él. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Hubo un hombre en los últimos días que hizo mucho alarde de William Marion Branham. Hizo tanto alarde de Él, hasta que un día William Marion Branham vino y se hizo carne en Él. Entró a la columna de fuego para poder revelar los secretos de los cuales hoy nos estamos alimentando. Porque hizo tanto alarde de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Leeremos esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura. Esa es otra cita. Párrafo 165 dice: los 7 sellos de los misterios escondidos de la Biblia entera serán abiertos y dará cumplimiento a Apocalipsis capítulo 10, que dice que el mensaje del séptimo ángel, estas cosas deberán ocurrir. Hoy se ha cumplido esa escritura ante vuestros ojos. Hoy se ha cumplido esa escritura. William Marion Branham está declarando que en 1963, cuando los sellos fueron predicados, que eso dio cumplimiento a Apocalipsis capítulo 10. Y sí lo dio en forma de una sombra, hermanos. Porque si usted se aferra y dice: ahí estaba el positivo, si eso fue el positivo, entonces lo que pasó en el Calvario también tendría que ser el positivo. Porque la razón de Apocalipsis 10, el 63, es que Jesús venía con un libro en la mano para reclamar lo que hizo por la humanidad en el Calvario. Y sus días habían terminado. 2000 años intercediendo. Eso fue lo que pasó en 63. Y William Branham así lo creía. Él mismo pensaba que él era el séptimo ángel. Él pensaba que él era esa persona. Él lo creía de esa manera. Aún antes de eso lo creía de esa manera. Dice en el mensaje probando su palabra: ¿por qué Él vino a posar aquí mismo en el río Ohio? Y dijo: así como Juan el Bautista fue enviado para preparar un pueblo para la manifestación de la palabra, así también lo hará tu mensaje, preparando un pueblo para cuando la palabra se manifestara. O sea, cuando Juan el Bautista estuvo predicando la primera vez, era para cuando viniera Jesús, la palabra manifestada en un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y así lo hará tu mensaje. Amén. Cuando vino Jesús por segunda vez, que es Lucas 17:30, así será en la segunda venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Jesús es cuando anunció Lucas 17:30, anunció su segunda venida a la tierra. Malaquías 4:5 anuncia la segunda venida de Jesús a la tierra. Apocalipsis 10:1-7 anuncia la segunda venida de Jesús a la tierra en forma de una sombra. Pero esas escrituras también tienen un positivo. Esas escrituras, hay un positivo en eso. Apocalipsis 10 yo lo veo clarito. Veo a William Marion Branham descender del cielo con un arco celeste sobre su cabeza. Lo veo a él como esa columna de fuego, como esa gran simbología celestial descendiendo a la tierra. Y en el versículo 7 de Apocalipsis 10, Él se hace carne en su mensajero terrenal y dice: ve y predica esos 7 truenos. Bendito sea el nombre del Señor.
Mira lo que dice el profeta en el mensaje del tercer sello. Dice, entonces el Cordero, párrafo 35, viene para reclamar sus derechos tocante a lo que ha redimido. Y dice, y eso es toda la creación. La tierra y todo le pertenece a Él. Ven, Él lo ha redimido con su propia sangre. Y cuando Él vino para tomar este libro, para abrirlo, pues ellos estaban, Juan cesó de llorar. ¿Cuándo cesa Juan de llorar? Cesa Juan de llorar cuando el Cordero viene y se presenta con el libro para hacer el reclamo de lo que pagó con su sangre. Hay otra escritura en el libro de los sellos que William Branham dice, Juan, no llores. El león de la tribu de Judá ha producido un cloro, Juan. Entonces, ese cloro se produjo en Amarillo, Texas, cuando el Cordero muere el día 14. Y al atardecer, ahí se produce. Entonces, esa expresión, Juan, no llores, es después del 65. Después del 65. Entonces, todas estas escrituras, Malaquías 4, verso 5, Apocalipsis 10, 1 al 7, todo se cumplió el 63 a manera de sombra. Absolutamente todo eso se cumplió. Aleluya. Observe esta escritura. La brecha entre las 7 edades y los 7 sellos, dice párrafo 41. Cuando los sellos se han abierto y el misterio se ha revelado, entonces baja el ángel, el mensajero, Cristo, colocando un pie sobre la tierra y otro sobre la mar, y un arco iris sobre su cabeza. Ahora recuerden, este séptimo ángel está sobre la tierra en el tiempo de esta venida. William Branham lo llamó la venida. Y dice que el séptimo ángel tiene que estar sobre la tierra cuando Apocalipsis 10 comience a cumplirse. Y Apocalipsis 10 es cuando baja Cristo y coloca un pie sobre la mar, otro en la tierra, y dice, yo morí, yo derramé mi sangre y vengo a hacer un reclamo. Entonces Apocalipsis 10 se tiene que cumplir después del 65, porque el 65 Cristo derramó su sangre. Dice William Marion Branham en el párrafo 141, mensaje el rapto, dice, la primera cosa que sucede cuando Cristo empieza a descender del cielo, primero hay una aclamación. ¿Qué es? Es un mensaje para reunir a la gente. Primero surge un mensaje. Ahora es un tiempo de arreglar lámparas. Levántense, arreglen sus lámparas en la séptima vigilia. Es tiempo de Malaquías 4. Es tiempo de Lucas 17. Isaías y todas las profecías. Arreglen sus lámparas. Amén. En el tiempo de la fe de rapto, hermanos. Lo voy a leer otra vez. La primera cosa que viene cuando Él empieza a descender del cielo, hay una aclamación. ¿Qué es? Es un mensaje para reunir a la gente primero. Un mensaje ahora. Es el tiempo de arreglar las lámparas. Levántense, arreglen sus lámparas. ¿Qué vigilia era? La séptima, no la sexta, la séptima. Y aquí el novio viene. Levántense, arreglen sus lámparas. Y ellos, algunos encontraron que ni siquiera tenían aceite en sus lámparas. ¿Me entiende? Aceite es fe de rapto, hermano. Esto es para el tiempo de los truenos. Pero es el tiempo de arreglar lámparas. Es tiempo de Malaquías 4. Y es tiempo de Lucas 17. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el párrafo 130, mensaje del rapto. Una aclamación. ¿Qué es una aclamación? Es el mensaje saliendo primero. El vivificante pan de vida haciendo surgir la novia. El único mensaje para mí que hace surgir la novia son los truenos, hermano. Y ahora Dios tiene una manera de hacer las cosas y Él nunca cambia su plan. Amós 3:7 dijo que no haría nada sin revelarlo primero a sus siervos los profetas. Pero ahora escuche esto, hermano. William Marion Branham dice que Apocalipsis 10 se cumplió el 63. Cuando Cristo descendió y le tomaron una foto como el rostro de Holmans. Ahí se cumple Apocalipsis 10. Pero en 1965, el 27 de noviembre, prácticamente faltaban como unos 21 días para que él se accidentara aproximadamente. Y dice así William Marion Branham: amado Dios, en este momento solemne será un tiempo como este cuando realmente habrá un estampido de trueno algún día. Y el Hijo de Dios descenderá del cielo con voz de aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán.
William Marion Branham está hablando que esto está para el futuro. Y en el mensaje del rapto estaba diciendo que esa aclamación es un mensaje, de acuerdo a Amós 3:7, un mensaje despertando a la novia. Esa aclamación no aconteció el 63 entonces. Porque aquí William Branham dice, como unos días antes de partir de este mundo, amado Dios, en este momento solemne será un tiempo como este cuando realmente habrá un estampido de trueno algún día y el Hijo de Dios descenderá de los cielos. Este descenso, hermano, es el descenso de William Marion Branham a la tierra, con esa voz de aclamación, esos 7 truenos despertando a la novia, con voz de aclamación y voz de arcángel, dice aquí. En el mensaje Shalom predicado del 64, en 1963 Apocalipsis 10 se había cumplido. En 1963 había bajado Cristo y le había entregado a su mensajero terrenal el libro de los 7 sellos. Y dice así el párrafo 245 del mensaje Shalom, predicado en 1964. Dice así: pero recuerden, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Párrafo 245. Pero recuerden, si llega hasta la sombra de muerte, yo soy la resurrección y la vida. Yo lo levantaré nuevamente. Y cuando el gran director descienda y baje, ¿qué es ese descender? Es lo mismo que está en primera de Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor descenderá del cielo con voz de aclamación. Ese descender, aquí está William Branham, el 64, un año después de los sellos, dice: pero recuerden, si llega hasta la sombra de muerte, yo soy la resurrección y la vida. Yo lo levantaré nuevamente. Y cuando el gran director descienda y baje esa vara, entonces el tiempo no será más. Cuando el ángel de Apocalipsis capítulo 10 ponga un pie sobre la tierra y uno sobre la mar y un arco iris sobre su cabeza, él juró que el tiempo no será más. Cuando venga ese tiempo, entonces usted se levantará entre los muertos, mientras los demás se quedarán ahí. Hermanos, William Marion Branham, ya que había explicado todo de que Jesús descendió y Apocalipsis 10 se cumplió el 63, el 64 dice que eso no se ha cumplido, que algún día el ángel de Apocalipsis 10 pondrá un pie sobre la tierra y jurará, y los que están muertos en las tumbas denominacionales del mensaje despertarán, mientras los demás se quedarán ahí. Aquí William Marion Branham está colocando esto para el futuro. Esto me recuerda, hermanos, cómo es que todo el mundo creía que la escritura de Moisés, cuando Moisés dijo: profeta como yo levantará Jehová tu Dios de entre vosotros, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Todo el mundo creía, y en la ciudad de la iglesia lo predicaron y lo creyeron así, que ese profeta era Jesús de Nazaret. Pero siendo Dios perfecto, no dejando nada a la casualidad ni al engaño, hizo al apóstol Pedro colocar esa escritura para el futuro. Cuando Jesús ya había venido a la tierra y se había ido, Pedro dice: así que arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él enviará a Jesucristo como fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que Él tenga. Amén. Es menester que los cielos tengan a Jesús allá. Eso dijo Pedro, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas. Restauración de todas las cosas. Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Porque Moisés dijo a los padres, oh hermano, ahí el apóstol Pedro dice que el Elías de Malaquías 4:5, que traerá la fe de rapto, que ese Elías es el del que Moisés habló. Dice: y él enviará a Jesucristo como fue antes anunciado, al cual del cierto menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios levantará profeta como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Ese Elías que vendría restaurando toda la palabra, que traería la fe de rapto, ese Elías es el profeta que Moisés profetizó. Y ahí Pedro
deja muy claro que es una profecía para el futuro y que no la había cumplido Jesús de Nazaret. Quizá la había cumplido a manera de sombra, pero no le dio el verdadero cumplimiento. Y es lo mismo que está pasando aquí. Ya que William Branham habló tanto de que en 1963 Cristo desciende con el libro en la mano y que Él fue y tomó el libro de lo que Él había redimido con su sangre en el Calvario, y se para en el púlpito y dice: el Cordero está aquí para entrar a los sellos. Después de que todo lo dice William Branham y dice: y esto dará cumplimiento a Apocalipsis 10, hoy se ha cumplido esta escritura. Después de todo eso, William Marion Branham coloca Apocalipsis 10, Primera de Tesalonicenses 4:16, lo coloca para el futuro, como que eso todavía no acontecía. 1 o 2 años después, lo estaba hablando para el futuro. ¿Qué muestra eso, hermano? Que la sombra tuvo una primera venida y tuvo una segunda venida. Jesús de Nazaret, la sombra, tuvo primera y segunda venida. La primera venida fue cuando vino la primera vez. La segunda venida fue en William Branham, cuando cumplió Lucas 17:30, Malaquías capítulo 4, Apocalipsis 10, 1 al 7, Daniel capítulo 7, verso 14. Amén. Malaquías 4, Apocalipsis 10, 1 al 7 y Primera de Tesalonicenses 4:16. Por eso todas las iglesias del mensaje están muy confiadas diciendo: William Branham vino y predicó la voz de aclamación. Eso todavía no se cumple. Eso no se cumple. Eso no se cumple, y el profeta lo dice. Aleluya. Vamos a leer una escritura, mensaje tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad. Esto, el profeta está hablando de lo que pasó el 63. ¿Cuántos de ustedes reciben las cintas? ¿Han escuchado, señores, qué hora es? Mostrando aquellas revistas y cosas un año antes de que sucediera. La ciencia se quedó perpleja sobre eso. Ahí estaba el Señor Jesús. Ahí estaba el Señor Jesús, coronado con una peluca blanca, así como lo ven en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 1. Y Daniel, el juez supremo de los cielos y la tierra, ahí mismo, cuando ni la propia ciencia lo puede ver. Y dice ahora en el mensaje titulado Tratando de hacer un servicio a Dios, dice: algo me dijo, gírala a la derecha, la fotografía. Y yo pienso que estoy viéndola correctamente. Y dijo: gírala a la derecha, ¿ven? Y pensé, tal vez esa voz está diciendo que lo gire hacia la derecha. Y cuando lo hice, ¿ven lo que es? El rostro de Cristo por Holmans a los 33. Ahí, miren ahí, ven su barba negra, su rostro, sus ojos, su nariz y todo lo demás. Vean la partida de su cabello aquí. Y él está con una peluca, dice, con esa peluca blanca del ángel, para mostrar que el mensaje que Él es Dios, para mostrar que el mensaje que Él es Dios es la verdad. Él es el juez supremo del universo, el juez supremo del cielo y la tierra. Él es Dios y nada más que Dios. Lo dijo William Marion Branham en 1965, el 27 de noviembre, en el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios. William Marion Branham hace una declaración y dice que Jesús es el juez supremo de toda la eternidad, que no hay otro Dios aparte de Él, que Él es Dios y no hay otra cosa. Hermano, usted tiene para dónde correr ahora sí. Aquí pareciera que William Branham está predicando el séptimo sello, porque el séptimo sello declara quién es Dios. Y aquí William Branham está declarando que Jesús es Dios. Entonces pareciera que ahí está predicando él el séptimo sello. Si eso es así, el Calvario fue el positivo. Y todos estamos equivocados. Pero hermano, por supuesto que yo sé que eso no era así.
Él declaró esas cosas porque él creía con todo su corazón que Jesús era Dios. En 1965 dijo la misma cosa. Hacerme a mí la persona de Jesucristo me harían un anticristo. Él siempre creyó que el Hijo del Hombre era Jesucristo y que Él estaba manifestando al Hijo del Hombre. Usted dice, pero aquí lo está diciendo muy claro. Dice que Él es Dios, sí. Pero los 7 truenos son secretos escondidos que no fueron dados a conocer, que los ángeles no lo conocían. Y esa declaración que está haciendo el 65 la hizo toda su vida. En 1947, lea los mensajes, declaraba que Jesús era Dios. El 48, el 49, eso no era nuevo. Usted no puede decir, oh hermano, qué tremendo misterio está revelando William Branham, que Jesús es Dios. El 49 dijo que Jesús era Jehová en pañales. Por supuesto que él no estaba revelando el 7º sello. Él estaba dando la revelación de lo que él creía. Él dijo, hacerme a mí la persona de Jesucristo. Él sabía que Lucas 17:30 era Jesucristo hecho carne en un hombre. Por eso dijo, toda persona que no cree que Jesucristo es el mismo en todo detalle, con excepción del cuerpo físico. William Branham creía que el cuerpo físico de Dios era el de Jesús. O sea, dijo, todo lo que Dios es está en mí para cumplir Lucas 17:30, pero su cuerpo no está aquí. Yo le presté mi cuerpo. Así lo declaró William Marion Branham, creyendo que el cuerpo de Dios era el cuerpo de Jesús. Pero los truenos revelarían quién es Dios. Amén. Y aquí, en el atardecer, en un tiempo sodomita como el que estamos viviendo nosotros en este día, William Branham ha descendido a la tierra y está revelando quién realmente es Dios. La profecía del Antiguo Testamento dijo, el Cordero morirá el día 14. Morirá al atardecer. El Cordero traerá 3 sietes. Y aquí Dios está revelando todo eso. Jesús no llenó todos los requisitos de lo que debería ser el Mesías o de lo que debería ser el Cordero. Dios ha revelado que William Marion Branham es el que derramó su sangre en Amarillo, Texas. Y él tenía que tener una segunda venida. Mire, le voy a leer una escritura para que entienda usted cómo William Branham miraba a Lucas 17:30 en su generación. Mire, hermano, para William Marion Branham, Lucas 17:30 y Malaquías 4 era la misma cosa. Él dijo, sin levadura entre ustedes hará que se produzca entre ustedes la plenitud completa de la deidad corporal. Y dice, lo prometió por Malaquías 4. William Branham dijo en el mensaje El único lugar escogido por Dios para la oración, que Malaquías 4 prometía la plenitud completa de la deidad corporal. Usted dice, ¿y qué es esa plenitud? ¿En qué versículo está? Tenía que estar en el versículo 5. En el versículo 5 es donde se miró la carne de Malaquías 4. El otro día explicamos cómo en hebreo Malaquías 4 tiene 7 versículos. Y el versículo 7 de Malaquías 4 dice así, he aquí yo envío al profeta Elías. Él retornará la fe. El versículo 7 y el 5 se repiten. En hebreo, la Biblia en hebreo tiene 7 versículos, Malaquías 4. O sea, donde se hace carne esa plenitud es en el verso 7 también de Malaquías 4. Donde se hace carne esa plenitud es en el verso 7 de Apocalipsis 10, 1 al 7. Porque viene como el ángel fuerte y se hace carne en el verso 7. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esta es la forma que William Branham creía. En Lucas, dice el mensaje titulado en la obra maestra, el tallo, la borla y el forro ahora están muertos y secos. Página 29. Hay una cosa que tiene que sucederle a eso, ser recogido en el Concilio Mundial de Iglesias para ser quemado. La palabra ha llegado a ser carne de acuerdo a Lucas 17 y Malaquías 4. Él creía que Malaquías 4 y Lucas 17 eran la misma cosa. Es la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Mire lo que dice en el mensaje de los ungidos en el tiempo del fin. Dice así, página 59, párrafo 259 y página 59. Luego añadan otra escritura, Lucas 17:30 y Malaquías 4. De esta manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, la palabra ungida de la hora, así también estos hombres, dice, no hombre, pero hombres ungidos
resisten a la verdad. Ahora, mi hermano, usted sabe perfectamente que en los días de William Branham, Billy Graham y Oral Roberts resistían a la verdad, ungidos, pero allá en la Bautista Presbiteriana. Pero hermano, ¿dónde están los ungidos de este tiempo? Los ungidos de este tiempo usan el nombre de Jesucristo. Así lo dijo William Marion Branham. Ellos han venido con el nombre de Jesucristo. Los ungidos de este tiempo usan Lucas 17:30. Usan Malaquías 4. Los falsos ungidos que resisten a la verdad. Los Datán y Coré de este día son del mensaje. Los Janes y Jambres son del mensaje. Pero mire lo que dice aquí. Hombres ungidos que resistan a la verdad. En el mismo día en que el Hijo del Hombre es revelado, Apocalipsis 10, 1 al 7. Léanlo. Apocalipsis 10, 1 al 7. Léanlo. Mire, el profeta dice, en ese mismo día el Hijo del Hombre es revelado. Eso te está mandando a Lucas 17:30, hermano. Y lo dice Apocalipsis 10, 1 al 7. Aquí William Branham ya unió Lucas 17:30, Malaquías 4 y Apocalipsis 10, 1 al 7. Léanlo cuando lleguen. El mensaje del séptimo ángel abriendo los sellos, ¿qué es? No que el ángel sea el Hijo del Hombre, sino más bien que el mensajero está revelando al Hijo del Hombre. Ahora, ¿pueden ustedes separar eso? Ahí es donde parece tan difícil para ustedes. No el Hijo del Hombre propiamente, sino que el séptimo ángel, el séptimo mensajero está revelando al público, al Hijo del Hombre. De esta forma miraba William Branham Lucas 17:30. Un mensajero, un séptimo ángel, revelando al público al Hijo del Hombre. Y dijo, el Hijo del Hombre es Jesucristo. Yo no soy el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Así es que no es el Hijo del Hombre propiamente, sino que el Hijo del Hombre, el séptimo mensajero, está manifestando al Hijo del Hombre. Así miraba William Branham Lucas 17:30. A nosotros, bajo la revelación de los truenos, nos fue revelado que William Branham es el Hijo del Hombre. Ese es otro boleto, hermano. Pero cuando William Branham cumple Lucas 17:30, él creía que era la segunda venida de Jesús a la tierra, haciéndose carne en un hombre para revelar los 7 truenos, cosa que no reveló. Pero mire, hermano, ya estamos terminando. William Marion Branham dice que cuando Jesús le dijeron, ¿qué señal haces tú para que te creamos? Jesús dijo, esta generación adúltera demanda señal. William Branham dijo, un momento, dijo adúltera. ¿Qué generación más adúltera que la que yo estoy viviendo? Eso dijo William Marion Branham. Jesús estaba profetizando de este día. Y en esa forma, William Branham le cambió todo el contexto a lo que Jesús estaba diciendo y puso aquellas palabras que Jesús dijo hace 1900 años para tiempo presente. Y ahora también Jesús hace 1900 años dijo que como fue en los días de Sodoma, así será en la segunda venida del Hijo del Hombre, o cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando. Los días de Sodoma, así como Jesús tuvo primera y segunda venida, William Marion Branham tiene primera y segunda venida. Y de la misma forma como Jesús, cuando regresó a la tierra por segunda vez, era la palabra de Dios hecha carne en un hombre llamado William Marion Branham. William Branham dijo que cuando él volviera por segunda vez, vendría sobre un caballo blanco y sería completamente Emmanuel, la palabra de Dios hecha carne en un hombre. William Branham hizo mucho alarde de cómo eran los días de Sodoma, cuando el Hijo del Hombre sería revelado, cuando la plenitud de la deidad corporal estaría en carne en un hombre. William Branham dijo cómo fue en los días de Sodoma. Pero escuchen esto. Y en esto, si usted es sincero en su corazón, sabe que no hay forma de negar esto. Los días de Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles días son más sodomitas? En 1964, 63, cuando se manifestó Lucas 17:30 en William Marion Branham, o en el año 2024. Dígame cuáles son los días más sodomitas. Usted exprésemelo. Usted mismo hágase la pregunta. Usted perfectamente sabe que no hay generación más sodomita que la que estamos viviendo en este último día. Hermanos, déjeme darle un dato sobre la sodomía. William Marion Branham, o sobre la edad sodomita. El primer desfile
El primer desfile de homosexuales en Estados Unidos fue en 1970. Y el primer desfile de homosexuales en México fue en 1979. Muchos años después de que William Branham ya había cumplido esa parte de Lucas 17:30. William Marion Branham cumplió la segunda venida de Jesucristo. Y cuando William Branham cumple la segunda venida de Jesús a la tierra, cumple Malaquías 4 del verso 1 al verso 5, cumple Apocalipsis 10 del verso 1 al verso 7, Jesucristo descendiendo hasta hacerse carne en William Branham. Cumple todas esas y cumple Lucas 17:30. Todas estas citas las cumple William Branham, pero eran escrituras cumpliéndose a manera de sombra. La sombra, Jesucristo tuvo primera y segunda venida. Pero ahora que tú sabes que puede venir William Branham, el verdadero Cordero, con un libro en la mano, ahora es mejor que regreses y mires la sombra. Porque exactamente como lo hizo Jesús en su segunda venida, lo hará William Branham en su segunda venida. No hay margen de error. Y quiero decir esto. Cuando William Branham cumple Lucas 17:30, Malaquías 4, Apocalipsis 10, 1 al 7, cuando William Branham cumple eso, él no ocupaba las estrellas alineadas el día de su nacimiento. Para cumplir eso no, porque estaba dándole una continuidad al ministerio de Jesús. En el mensaje titulado ¿quién es este Melquisedec? Dice William Marion Branham: yo estoy aquí para probar que él no está muerto, que él está aquí, y dijo que vendría con la misma señal mesiánica. Mira, vamos a leerlo. Mensaje: ¿quién es este Melquisedec? Párrafo 168. Y siendo que yo les he dicho, para que usted vea cómo creía William Branham Malaquías 4 y cómo creía Lucas 17:30. Y siendo que yo les he dicho todas, página 33, ¿quién es este Melquisedec? Todas estas noches y esta noche que él no está muerto, él está aquí y prometió hacer la misma cosa. Y prometió que vendría un tiempo en los últimos días, de acuerdo a Malaquías 4 y a Lucas 17:30, que él aparecería en forma humana entre su pueblo. Aleluya. Dios apareciendo en forma humana de acuerdo a Malaquías 4 y a Lucas 17:30, pero dice: pero quiero probar que él no está muerto. Él está aquí. Hermano, cuando decía él no está muerto, ¿sabe a quién se refería? A Jesús de Nazaret. Porque todas las religiones orientales creen que Jesús está en una tumba. Creen que Jesús está muerto. Y Lucas 17:30 es para probar la resurrección de Jesucristo. Él era la señal de la resurrección de Jesucristo. Lucas 17:30 fue para probar, fue la segunda venida de Jesucristo a la tierra, pero fue la segunda venida sombra. Porque Malaquías 4, Apocalipsis 10, 1 al 7, amén, Lucas 17:30, no era otra cosa más que Jesús apareciendo en la tierra para reclamar lo que compró con su sangre. Y su sangre es en el Calvario, lo cual es una sombra. Entonces la edad más sodomita en la que estamos viviendo es esta edad. Este es el día cuando Lucas 17:30 debe ser cumplido. Este es el día cuando Malaquías 4 debe cumplirse. Este es el día, ahora se cumple en la forma correcta. Viene el ángel fuerte, William Marion Branham, descendiendo del cielo. Amén. Y en el verso 7 de Apocalipsis 10 se hace carne y le entrega a su mensajero terrenal. ¿Qué le entrega? Juan sella las cosas que los truenos han hablado y no las escribas, pero los días de la voz del séptimo ángel le entrega a su séptimo mensajero terrenal el libro de los sellos que están en la parte de atrás del libro, los truenos. Y ese mensajero se para en el púlpito y por primera vez el misterio de Dios comienza a ser revelado en el último día. Y si tú crees que lo del 63 es el positivo, entonces cuando William Branham declaró el 63, 64 y 65 que Jesús es Dios y que Él es el Cordero que intercedió por 1900 años, si tú crees eso, entonces estás colocando el positivo allá muy atrás. Pero si crees que William Marion Branham es Dios, tendrás que ver que William Branham se hizo carne en este último día en un mensajero. Ese mensajero tuvo que entrar a la columna de fuego, porque es imposible revelar misterios si no te metes adentro de la columna de fuego para revelarlos. La razón de las estrellas alineadas el día del nacimiento de William Branham es porque se estaban alineando para anunciar la primera venida de William Branham. William Branham no ocupaba esas estrellas alineadas
para cumplir Lucas 17:30, porque era solamente terminar la obra de Jesucristo, porque Jesús no completó todas las cosas cuando estuvo en su ministerio terrenal y ahora lo estaba cumpliendo en William Marion Branham. Pero ahora para nosotros, William Branham no completó todas las cosas. Él dio el primer jalón, segundo jalón, pero el tercer jalón no lo completó. Y ahorita no ocupa estrellas alineadas, no ocupa luces sobre su cabeza, solo ocupa continuar con su obra, que son la revelación de los 7 truenos. Yo cabalgaré esta vez más. Yo tengo que traer un mensaje. ¿Quién está trayendo ese mensaje? William Marion Branham. Él es el que está trayendo ese mensaje. La plenitud de la deidad hecha carne en un hombre. Y digo esto con todo respeto, pero porque mire, hermano, ¿por qué me nació predicar esto de que la sombra tenía primera y segunda venida? Porque lo que crean o lo que no crean las iglesias del mensaje, a mí no me va ni me viene. Yo sé que son incrédulos, sé que nunca han creído nada. Pero cuando yo veo personas que han reclamado que William Branham es el cordero que murió por nosotros en Amarillo, Texas, que han reclamado que la sangre de William Branham los limpia, cuando veo personas así siendo estorbados por la sombra, personas que han declarado a William Branham como su salvador, que han declarado que William Marion Branham es Dios, y veo que una sombra los atora o los estremece, ahí me doy cuenta del grande poder que tuvo esa sombra en 1963. Ahí me doy cuenta qué tan poderoso, porque lo que no crean las iglesias del mensaje no me importa, pero cuando veo personas titubear sobre el verdadero cumplimiento de Lucas 17:30 en este día, sobre el verdadero cumplimiento de Apocalipsis 10, titubear sobre si William Branham descendió del cielo y le entregó a un mensajero la revelación de los truenos para que los predicara. Cuando veo personas titubear en eso, digo, wow, qué poderosa estuvo la sombra. Pero por eso Dios me dio este mensaje. La sombra tenía una primera venida y una segunda venida. Y todas las escrituras que cumple William Branham, Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, Lucas 17:30, fue la segunda venida de esa sombra. En esa forma lo cumplió William Marion Branham. Era una sombra, dándole toda vida a una sombra, pero bajo el positivo. Debe haber un cordero nacido en abril. Uno nacido en abril, con 21 letras en su nombre, que vaya y tome de la mano derecha de William Marion Branham el libro de los truenos, bajo el positivo. Debe haber uno nacido en abril también. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por esta causa necesito decir estas palabras. Todo espíritu que no confiese que William Marion Branham ha venido en carne, no es de Dios y es del anticristo. Amén. Y todo hombre o mujer que no crea que William Marion Branham hoy, en estos últimos días, es el mismo en todo detalle, la misma persona de William Marion Branham, aquí en la tierra, tabernaculizada en un hombre. Todo espíritu que no crea, todo hombre o mujer que no crea eso, que William Branham es lo mismo en este día, con excepción del cuerpo físico, es de la simiente de discrepancia. Si una persona niega que William Marion Branham está completamente aquí en la tierra, con excepción de su cuerpo, es de la simiente de discrepancia. ¿Por qué? Porque se ha parado en contra de las palabras del mismo Cristo, que dijo, cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, vendrá sobre un caballo blanco y será completa y totalmente Manuel, la palabra de Dios hecha carne de un hombre. Y cualquier persona, hombre o mujer, que no pueda ver esto o que no crea esto, es de la simiente de discrepancia, lo cual proviene de la simiente de la serpiente. Amén. William Marion Branham hizo una declaración y casi acabó con todo el mundo ese día. Porque ¿quién creía que William Branham era la plenitud de Jesucristo, con excepción de su cuerpo? Cuando William Branham hizo esa declaración en 1965, era una revelación que prácticamente él solo tenía. Él solo la creía en todo el mundo. Y aún así dijo, cualquier hombre, ministro, pastor, que no crea que Jesucristo está hecho carne en un hombre hoy, con excepción de su cuerpo físico,
Es simiente de discrepancia. Y hoy en día, hermanos, cuando ya tenemos el cuadro perfecto de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo, cuando podemos voltear al 63 y ver perfectamente la sombra y ver cómo Jesús hizo carne en William Branham para revelar los sellos, cuando ya tenemos esa sombra y todavía ser arrogantes y decir no lo puedo ver, esto no. Toda persona que no crea que William Branham está hecho carne hoy es de la simiente de discrepancia. Bendito sea el nombre del Señor. Si ese hermano hizo qué duro para decir esas cosas, William Branham también lo fue. Cuando William Marion Branham hizo esa declaración, cuando William Branham declaró esas palabras, no había casi ni una persona en el mundo que creyera que William Marion Branham era la segunda venida de Jesús a la tierra. No había ni una persona en el mundo que lo creyera. Afortunadamente hoy, gracias a que ya vimos cómo se portó Dios en la sombra, hay algunos por ahí, amén. Hay un grupito en Venezuela, amén. Alguien por ahí en Estados Unidos. Hay un grupito de alguna parte. Hay unos cuantos en Nogales. Hay unos cuantos por ahí que creen que William Marion Branham ha regresado por segunda vez a la tierra y está predicando esos 7 truenos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Padre celestial, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias por poder ver el cumplimiento de Lucas 17:30, de Malaquías 4, de Apocalipsis 10, 1 al 7, de 1 de Tesalonicenses 4:16, de Daniel capítulo 7, verso 14. Ver ese anciano de días y ver ese hombre que lo acerca del anciano de días. Gracias por ver el verdadero cumplimiento, Padre Celestial. Yo pido que tu palabra haya caído en buena tierra en este día, en esta hora. En el nombre del Señor William Marion Branham. Amén.